Hola y bienvenido. Hoy estaremos mirando cómo trabajar con ángulos medidos en grados, minutos y segundos. Los objetivos de este video son agregar ángulos en grados, minutos y segundos, y también para convertir un ángulo medido en grados, minutos y segundos a la notación decimal y viceversa. Tradicionalmente, porciones de un grado se han medido con minutos y segundos. Un minuto escrito con esta notación es 1/60 de un grado. También podemos expresarlo como una ecuación aquí o podemos declarar que 60 minutos sería igual a un grado. Un segundo escrito este camino es 1/60 de un minuto. Así que podemos expresar esto en una variedad de maneras. Podemos decir que un segundo es igual a un minuto dividido por 60, o también podemos decirlo como 1/3060 de grado, o 60 segundos es igual a un minuto. Así que vamos adelante. Y mire cómo podemos agregar y restar los ángulos cuando se escriban en este formulario. Así que comenzaremos agregando este verticalmente. Así que agregaremos los segundos juntos. Tenemos 99 segundos, 77 minutos y 52 grados. Pero ya dimos hace un minuto que 60 segundos es igual a un minuto, y 60 minutos es igual a un grado, por lo que no podemos dejarlo en este formulario. Así que echemos un vistazo a los segundos primero. Podemos escribir esto como 60 segundos más 39 segundos, pero sabemos que los 60 segundos son iguales a un minuto, por lo que podemos convertir esto a un minuto, y el resultado sería 52 grados, 78 minutos, 39 segundos. Y ahora podemos abordar los minutos. 78 minutos se pueden escribir como 60 minutos más 18 minutos, y, de nuevo, 60 minutos es igual a un grado. Así que nuestra respuesta final sería de 53 grados. Recuerda que obtenemos un grado de esto. 18 minutos, 39 segundos. Entonces, otra vez, lo que hicimos, es primero, simplificamos nuestros segundos a minutos en segundos. Y entonces convertir nuestros minutos a grados en minutos. Ahora miremos un proceso similar para la sustracción de ángulos escritos en grados, minutos y segundos. Y, de nuevo, me gusta el método vertical, así que escriba esto. Así que lo primero que avisamos inmediatamente, tendremos que prestar un minuto para obtener 60 segundos aquí. Así que avancemos y reescribamos eso, 1 minuto y 60 segundos. Ahora podemos realizar la subtracción usando los segundos, pero aviso como no tenemos suficientes minutos aquí para restar 37. Así que lo que hacemos, es borro un grado y convertirlo a 60 minutos. Lo que tendremos es 77 grados, 61 minutos, 60 segundos. Y ahora podemos realizar la subtracción. Son 60 segundos, 40 segundos sería 20 segundos. 61 minutos. 37 minutos serían 24 minutos. Y 77 grados, 29 grados serían 48 grados. Y aquí tenemos nuestra respuesta final. Bueno, echemos un vistazo a dos ejemplos más. Vamos adelante y convertir 25 grados, 24 minutos, 37 segundos a grados decimales. Así que necesitaremos estas conversiones aquí. Así que dejamos los 25 como están, pero necesitamos convertir 24 minutos en grados, y aquí está nuestra conversión. Cada minuto es igual a 1/60 de un grado, lo que significa que tendremos 24/60 de un grado. Además tenemos 37 segundos, pero cada segundo es igual a 1/3600 de un grado. Así tenemos 37 divididos por 3.600 grados. Así que, aquí, podemos ir adelante y solo utilizar nuestra calculadora, y vamos adelante y rodear esto a 4 lugares decimales. Tenemos aproximadamente 25.4103 grados. Ahora, el próximo problema, convertiremos, ahora, en este problema convertir 9.518 grados a grados. Minutos y segundos. Sabemos que tenemos 9 grados. La parte decimal de este grado representa un cierto número de minutos. Tenemos 0,518x. Otra vez, esta es una fracción de un grado.
Y cada grado sería 60 minutos, así que multiplicaremos esto por 60. Que nos dará el número de minutos. Así que esto funciona a 9 grados 31.08 minutos. Pero ahora lo que queremos hacer es convertir la parte decimal de este minuto en segundos. Cada minuto es igual a 60 segundos, lo que hacemos ahora es tomar nuestros 9 grados y convierte esto en segundos. Tenemos 0.08 por 60 segundos. Y ya he trabajado esto antes de tiempo. Se reduce a aproximadamente 5 segundos, así que nuestra respuesta final sería de 9 grados, 31 minutos y 5 segundos. Espero que encontres este video útil. Gracias por ver y tener un buen día.